Vamos a dar inicio al tema de anatomía del miembro superior con respecto a la parte de angiología. Con respecto al sistema cardiovascular, podemos hablar de que el sistema circulatorio transporta líquidos por todo el organismo y consta de los sistemas cardiovascular y linfático. El corazón y los vasos sanguíneos forman la red de transporte de sangre, lo que es el sistema cardiovascular, a través del cual el corazón bombea sangre por todo el amplio sistema de vasos corporales. La sangre transporta nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo y éstas recogen sus propios desechos. El corazón se compone de dos bombas musculares que, aunque adyacentes, actúan en serie dividiendo la circulación en dos. En la circulación pulmonar, el corazón derecho impulsa la sangre pobre en oxígeno y la lleva a los pulmones, donde el dióxido de carbono se intercambia por el oxígeno. En la circulación sistémica, la sangre rica en oxígeno vuelve al corazón izquierdo y es bombeada al resto del cuerpo, intercambiando oxígeno y nutrientes por dióxido de carbono. Hay tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y los capilares. La sangre sale del corazón con gran fuerza y se distribuye por el cuerpo mediante un sistema de ramificación de arterias de paredes gruesas. Los últimos vasos distribuidores, que son las arteriolas, conducen la sangre oxigenada a los capilares. Diminutos pero numerosos capilares de pared delgada forman un lecho capilar, en el que se produce el intercambio de oxígeno, nutrientes por productos de desecho y otras sustancias con el líquido extracelular. La sangre pasa desde el lecho capilar hacia el interior de las vénulas de pared delgada, que parecen capilares dilatados. Las vénulas drenan en pequeñas venas que desembocan en venas más grandes. Las venas de mayor tamaño, como la vena cava superior y la vena cava inferior, retornan la sangre pobre en oxígeno hacia la aurícula derecha del corazón. En la presente imagen se visualiza lo que es la estructura de las arterias y las venas. Tenemos una visión general donde está la arteria aorta, una arteria elástica bajo el aumento, la vena cava inferior bajo aumento también, las arterias y venas musculares y cómo se visualizan lo que son las arteriolas y las vénulas a nivel de gran aumento. La mayoría de los vasos del sistema circulatorio tienen tres túnicas o capas: la túnica íntima, que es el delgado revestimiento endotelial de los vasos; la túnica media, que es la capa media del músculo liso; y la túnica adventicia, que es la capa externa del tejido conectivo. Con respecto a las arterias, se puede decir que las arterias conducen la sangre desde el corazón y la distribuyen por el organismo. La sangre discurre desde el corazón a través de las arterias, cuyo calibre decrece o se disminuye progresivamente. Los diferentes tipos de arterias se distinguen unos de otros de acuerdo con el tamaño, cantidades relativas de tejido elástico o músculo en la túnica media y espesor de la pared en relación con la luz. El tamaño y tipo de arteria forman un todo, es decir, hay un cambio gradual en las características morfológicas de uno u otro tipo. En la presente imagen se visualiza la porción sistémica del sistema cardiovascular. Tenemos las arterias principales y las venas principales. Las venas superficiales se muestran en los miembros izquierdos y las profundas en los miembros derechos. Hay tres tipos de arterias. Las grandes arterias elásticas, que son las arterias de conducción, como la aorta y sus ramas del arco de la aorta. Tienen muchas capas elásticas en sus paredes. El mantenimiento de la presión sanguínea en el sistema arterial entre las contracciones del corazón es el resultado de la elasticidad de estas arterias. Esta cualidad les permite expandirse cuando el corazón se contrae y retornar a la normalidad entre las contracciones cardíacas. Tenemos también las arterias musculares de calibre mediano, que son las arterias de distribución, como la arteria femoral. Tienen paredes que constan sobre todo del músculo liso dispuesto circularmente. Su capacidad para disminuir de diámetro, que es la vasoconstricción, les permite regular el flujo sanguíneo a las diferentes partes del organismo cuando se lo requiera. Y tenemos lo que son las arterias de calibre pequeño y las arteriolas, que tienen una luz relativamente estrechas y gruesas paredes musculares. El grado de presión arterial dentro del sistema vascular está regulado principalmente por el grado del tono o firmeza del músculo liso en las paredes de las arteriolas.
Si el tono muscular de esta pared aumenta por encima de lo normal, hay hipertensión o presión arterial alta. Con respecto a las venas, se puede decir que las venas devuelven la sangre pobre en oxígeno, pero rica en dióxido de carbono y productos de desechos hacia el corazón, desde los lechos capilares. Las grandes venas pulmonares son atípicas, ya que transportan sangre oxigenada desde los pulmones al corazón. Debido a que la presión sanguínea es menor en el sistema venoso, sus paredes son más delgadas, en comparación con la de las arterias acompañantes. Las venas más pequeñas, las vénulas, se unen para formar venas más grandes que normalmente forman plexos venosos, como la red venosa dorsal del pie. Las venas medias en los miembros y en otros lugares donde el flujo de la sangre se opone a lo que es la fuerza de la gravedad. Tienen válvulas que permiten el paso de la sangre hacia el corazón, pero no en dirección contraria. Las venas grandes, como la vena cava superior e inferior, se caracterizan por hacer extensos de músculo liso longitudinal y una túnica adventicia bien desarrollada. Las venas son más variables que las arterias y forman anastomosis con mayor frecuencia. Dicho estas generalidades, entonces pasamos al estudio de las arterias del miembro superior. Recalcamos que las arterias son tubos flexibles, elásticos, cuya luz permanece abierta vista en un corte y cuyo diámetro disminuye en forma gradual a partir del corazón. A medida que las ramas colaterales se separan del eje original, este eje está constituido por la arteria aorta, que es la arteria principal de la circulación mayor. En la extremidad superior se encuentran las siguientes arterias, siempre en frecuencia a los huesos relacionados. Tenemos la arteria subclavia, la arteria axilar, la arteria braquial o humeral, la arteria radial, donde se palpa regularmente el pulso, y la arteria ulnar o cubital. En esta vista esquemática podremos estudiar y visualizar lo que es la arteria subclavia. La arteria subclavia derecha está comprendida entre lo que es el tronco brachiocefálico y la arteria axilar derecha. La arteria subclavia izquierda se halla ubicada entre lo que es el arco aórtico y la arteria axilar izquierda. Las arterias axilares están situadas en las fosas axilares y aseguran la vascularización arterial del miembro superior. Cada arteria subclavia proporciona numerosas ramas colaterales para la cintura pectoral, el tórax y el cuello y el encéfalo. Debe su nombre a su trayecto subclavicular y retroclavicular, que la hace pasar sobre la cúpula pleural y la primera costilla. El origen es diferente, bien sea con respecto a lo que es la derecha o la izquierda. La derecha, la arteria subclavia procede del tronco brachiocefálico, detrás de la articulación externoclavicular lateral y detrás de la carótida común en la base del cuello. Con respecto a la izquierda, la arteria subclavia se origina en el tórax, directamente de la parte posterior del arco aórtico, detrás y a la izquierda de la carótida común izquierda. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia. Se extiende por toda la fosa axilar, desde la mitad de la cara inferior de la clavícula hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor, donde se continúa como arteria braquial. En ese trayecto se encuentra dividida en tres porciones, determinadas por lo que es el músculo pectoral menor como punto de referencia. Tenemos la primera porción que va desde un inicio en el borde lateral de la primera costilla hasta el borde medial del músculo pectoral menor. Ahí expulsa una rama que es la arteria torácica superior. Su segunda porción se encuentra posterior al músculo pectoral menor y allí despide dos ramas que son la toracoacromial y la arteria torácica lateral. Y tenemos una tercera porción que va desde el borde lateral del músculo pectoral menor hasta el borde inferior del músculo redondo mayor, donde expulsa lo que es la rama de lo que es la arteria subescapular, la circunfleja humeral posterior y la circunfleja humeral anterior. A nivel de lo que puede ser la exploración, se encuentra situada profundamente, por lo que no se pueden percibir sus pulsaciones, salvo en la parte inferior de la fosa axilar por detrás del pectoral mayor.
Con respecto a la arteria braquial o humeral, se puede decir que discurre por el surco del bíceps, desde el borde inferior del músculo redondo mayor hasta terminal inmediatamente distal a la articulación del codo, donde se bifurca en lo que es la arteria radial y la ulnar o cubital. En la zona proximal se encuentra en la cara medial, mientras que en la zona distal se desplaza en sentido lateral hasta colocarse en medio de los epicóndilos lateral y medial del húmero en la cara anterior. En esta porción anterior al surco del codo, que muchas veces la sangre corre con mayor presión. El surco por el que discurre está cubierto por una membrana de tejido conjuntivo que recubre los músculos, llamada aponeurosis. A nivel de la articulación del codo, en su cara anterior, esta membrana forma un retináculo y debajo del mismo se da la bifurcación de la arteria braquial en sus ramas terminales. La arteria radial y ulnar, que son las dos ramas, son las arterias terminales. Las otras ramas sería la arteria braquial. Son arterias musculares, arteria nutricia hacia lateral y la braquial profunda. Tenemos la arteria colateral cubital superior e inferior hacia lo medial, y la rama colateral radial y la rama colateral media. Con respecto a la arteria braquial profunda, se dirige hacia posterior junto con el nervio radial por el intervalo triangular y se sitúa en el surco del nervio radial, en la superficie del húmero. En cuanto a las ramas cubitales colaterales, es importante conocer que la arteria colateral cubital superior participa en el arco de la anastomosis de la circulación lateral del codo y se une a la arteria recurrente cubital posterior, mientras que la arteria colateral cubital inferior se anastomosa con la arteria recurrente cubital anterior. Como se mencionó anteriormente, a nivel de lo que es la articulación del codo, la arteria braquial se bifurca en arteria radial y ulnar o cubital, que son las principales arterias del antebrazo y mano. Estas arterias recorren el antebrazo en su cara anterior y dan varias ramas que irrigan lo que es la parte posterior. La arteria radial recorre el antebrazo en su cara lateral, desde la fosa del codo hasta llegar a la tabaquera anatómica, donde da una rama superficial que da un aporte pequeño al arco palmar superficial, y se continúa en la mano atravesando los músculos de la evidencia tenar para aportar la mayor contribución del arco palmar profundo. En el tercio medio del antebrazo se relaciona con el ramo superficial del nervio radial, y en la zona distal del antebrazo se ubica anterior al músculo pronador cuadrado. La arteria radial da numerosas ramas musculares que irrigan los músculos adyacentes. La arteria recurrente radial, que participa en la anastomosis alrededor del codo con la arteria colateral radial a nivel de la mano, da la rama carpiana palmar, que junto con la rama carpiana palmar de la arteria cubital forman el arco arterial carpano palmar a nivel de la muñeca, y la rama palmar superficial, que es la que participa en el arco palmar superficial. La arteria ulnar o cubital, con respecto a esta arteria, bueno, se puede decir que esta arteria es mayor que la radial y desciende por la cara medial del antebrazo, en el plano de la fascia entre los músculos flexor cubital del carpo y flexor profundo de los dedos. Esto después de hacerse profunda al músculo pronador redondo. En la zona distal del antebrazo, su cara medial se relaciona con el nervio cubital. La arteria cubital o ulnar da origen a la arteria interósea común, que a su vez se bifurca en arteria interósea anterior y posterior, y la arteria interósea recurrente, que es una rama muy pequeña que asciende hacia la cabeza del radio. La rama anterior se dirige hacia distal sobre la cara anterior de la membrana interósea e irriga los músculos del compartimiento profundo del brazo, mientras que la pared posterior, la posterior pasa sobre el borde proximal de la membrana interósea y entra en el compartimento posterior del brazo. Además, la arteria ulnar o cubital da las siguientes ramas, que es la arteria recurrente cubital, con sus ramas anterior y posterior, las cuales se anastomosan con la arteria colateral, colateral inferior y colateral cubital superior, respectivamente, que son ramas de la arteria braquial. A nivel de la mano, la arteria cubital da una rama carpiana palmar, que junto con la rama carpiana palmar
de la arteria radial forman el arco arterial carpano-palmar, a nivel de la muñeca. Y la rama palmar profunda, que es la que participa en el arco palmar profundo, y finalmente la arteria cubital se continúa con su porción superficial, que da la mayor contribución para el arco palmar superficial, que es una rama terminal. Tenemos los arcos palmares, que es el arco palmar profundo, y tenemos el arco palmar superficial. Con respecto al arco palmar profundo, se le puede decir que el principal aporte es dado por la arteria radial. También participa la rama profunda de la arteria cubital, irriga al dedo pulgar y la porción lateral del segundo dedo y da origen a 3 arterias metacarpianas palmares. El arco palmar del carpo se considera una rama recurrente del arco palmar profundo. Con respecto al arco palmar superficial, se puede decir que su principal aporte está dado por la arteria cubital. También participa la rama superficial de la arteria radial y brinda irrigación a la cara medial del segundo dedo y los dedos 3, 4 y 5. Da origen a las arterias digitales palmares, comunes que generan las arterias digitales palmares propias y que dan la irrigación de los dedos y que van siempre acompañadas por un nervio digital palmar propio. Las zonas de exploración del pulso arterial periférico, en la práctica clínica es de suma importancia saber cómo explorar el pulso arterial, ya que este puede ser síntoma o indicador de la condición del paciente. El pulso se debe tomar con el segundo y tercer dedo, nunca con el pulgar, ya que su irrigación está dada por una arteria muy grande, por lo que el pulso mayor se puede confundir con el que se está tratando de identificar en el paciente. Los lugares más recomendados son en la cara medial del brazo, en el surco bicipital o en la cara medial del codo, donde se siente el pulso braquial, en la fosa axilar, donde se siente el pulso axilar, o a nivel de la tabaquera anatómica, donde se siente el pulso radial. En la presente imagen se puede observar cómo, con vista anterior y posterior, la conformación total de lo que es el miembro superior, con todas sus partes y puntos de referencia. La arteria axilar es continuación de la arteria subclavia. Se extiende desde la mitad de la cara inferior de la clavícula hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor, desde donde se continúa hacia el brazo como arteria braquial. En su recorrido constituye el eje de la fosa axilar. Su trayecto es oblicuo hacia abajo y en sentido lateral, cuando el miembro superior está situado en una posición anatómica, pero cambia de acuerdo a las diversas posiciones que adopta el brazo. La arteria axilar es una arteria voluminosa, tiene de 8 a 10 milímetros de longitud de diámetro en lo que es el adulto. Su anatomía es muy constante, excepto en casos de división muy alta de las arterias radial y ulnar, que ocasiona la ausencia de la misma arteria braquial. Tiene ramas colaterales, que son variables en número, volumen y el trayecto en sí. Arteriolas en números variables también, que se originan en la cara anterior de la arteria, para la pared torácica y para los músculos pectorales y tegumentos. Dentro de las ramas más constantes tenemos lo que es la arteria torácica superior, la arteria toracoacromial, con sus ramas pectorales, rama acromial, quien da de por sí la rama deltoidea. Tenemos la arteria torácica lateral, que es como se conoce, la mamaria externa. Tenemos la arteria subescapular, que es la escapular inferior, y el tronco de las circunflejas. Mediante la presente gráfica o imagen se puede visualizar cómo es la ubicación o la salida de lo que es la arteria axilar para convertirse en braquial, junto con la vena homónima, justo por detrás de lo que es después de la remoción del músculo pectoral mayor. No sé cuáles son las relaciones a nivel anatómico. Asimismo, tenemos en esta imagen las mismas relaciones de lo que es la arteria braquial, la arteria axilar, con su vena homónima, su relación con lo que es el plexo braquial y con el resto de las estructuras a nivel
de lo que es su salida hacia el miembro superior. Para afianzar los conocimientos con respecto a la parte arterial en lo que es el miembro superior, cabe destacar que a partir de lo que es el borde inferior del pectoral mayor es que arranca la arteria braquial. Es sensiblemente rectilínea. Se sabe que viene directamente de lo que es la arteria axilar. Desciende en sentido vertical con la cara anteromedial del brazo. En la fosa del codo se inclina algo lateralmente y termina bifurcándose en las arterias radial y ulnar, que sería la cubital, aproximadamente a 4 centímetros por debajo de la interlínea articular del codo. Su trayecto se proyecta por una línea que se extiende del vértice de la axila al medio de la fosa del codo. Sus variaciones son bastante frecuentes. Se debe recordar que la bifurcación alta de la arteria, en este caso la arteria radial, continúa habitualmente el trayecto normal de la braquial, y la presencia de la arteria braquial superficial con un trayecto subcutáneo puede ser motivo de accidentes si se le confunde con una vena de la fosa del codo y se le pinza erróneamente. Las colaterales, pues sí, las colaterales tenemos las arterias musculares para el deltoides, para el coracobraquial, las dos cabezas del bíceps braquial. Tenemos la arteria nutricia del húmero, que se origina de la braquial o bien a veces de una colateral. Está la arteria braquial profunda, la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior. A nivel de lo que es la exploración en el paciente, la arteria es palpable en toda su extensión, sobre todo en la fosa del codo, donde es habitual buscar sus pulsaciones durante la medición de la presión arterial. Vamos a hablar de la arteria radial, y que al respecto se puede decir que, bueno, que es una rama lateral de la bifurcación terminal de la arteria braquial, a la que parece continuar. Se origina en la línea media de la fosa del codo, a 4 centímetros aproximadamente por debajo de la interlínea articular, como ya lo habíamos dicho. Su trayecto es primero oblicuo, lateroinferior. Enseguida se vuelve vertical hasta el canal del pulso. La arteria contornea entonces la punta del proceso, que es la apófisis estiloide radial, y la cara lateral del carpo, que es la tabaquera anatómica, para profundizarse en la cara dorsal del primer espacio interóseo. Aparece así en el plano profundo de la palma, donde se une a la rama palmar profunda de la arteria cubital, para formar el arco palmar profundo. Su trayecto puede ser proyectado de manera superficial por una línea que une el medio de la fosa del codo al canal del pulso. Sus variaciones obedecen a la de la arteria braquial: origen alto, como ya habíamos hablado, la disposición superficial delante de los músculos. A nivel del paciente, la arteria radial se palpa en el canal del pulso. La palpación del pulso es tal vez el gesto más antiguo y más corriente del examen médico. Da cuenta del ritmo y de la potencia de las contracciones cardíacas. Las anastomosis con la braquial arriba y con la cubital abajo permiten la ligadura de la radial en todos los niveles. Antes de ligar o resecar la radial se realizan pruebas semiológicas de permeabilidad de esas anastomosis, que serían las pruebas de Allen. Con respecto a la arteria ulnar o cubital, podemos hablar de que se origina en la bifurcación terminal de la arteria braquial. Tiene una dirección oblicua medial separándose de la arteria radial. Con respecto a sus trayectos, se puede decir que su primera porción es oblicua y se dirige hacia abajo y en sentido medial. Pasa profunda al pronador redondo y superficial al tendón del músculo braquial. Llega al arco del flexor superficial, ubicándose por detrás de él, junto con el nervio mediano, al que cruza por su cara profunda. Pasa cerca del borde medial del antebrazo, donde adopta una dirección sensiblemente vertical. La arteria luego se sitúa superficial al retináculo flexor lateral, al pisiforme. Atraviesa la parte superior y medial de la eminencia hipotenar y llega al compartimiento palmar medio, donde anastomosándose con la rama palmar superficial de la radial pasa a formar el arco palmar superficial. A nivel del paciente, en gran parte de su recorrido la arteria es profunda y sus latidos no se pueden percibir en ningún lugar de su trayecto. Su ligadura es posible en todos los niveles.
y la línea de ligadura se extiende desde la extremidad del epicóndilo medial hasta el borde lateral del pisiforme. A nivel de las arterias de las manos, la anastomosis entre las arterias radial y ulnar o cubital permiten distinguir dos arcos palmares y uno dorsal. A partir de ellos se originan colaterales. De estas, las más importantes son las arterias digitales. Los arcos palmares son dos, superficial y profundo. El arco palmar superficial resulta de la anastomosis de la arteria cubital con la arteria palmar superficial, rama de la arteria radial en el compartimiento palmar medio. Está situado superficial a los tendones flexores superficiales de los dedos y de sus vainas sinovial, y profundo a la aponeurosis palmar. Describe un trayecto ojival con convexidad inferior que corresponde al espacio comprendido entre los pliegues palmares primero y segundo. El arco está acompañado medialmente por el ramo superficial del nervio cubital y lateralmente lo cruzan los ramos terminales del nervio mediano. De su convexidad se originan 4 arterias digitales que se dirigen hacia los espacios interdigitales, por delante de los espacios interóseos del metacarpo, donde se dividen, excepto la más medial. En su trayecto proporcionan ramos a los lumbricales, los tendones de los flexores, los nervios y la piel de la región palmar. Tenemos también el arco palmar profundo, que resulta de la anastomosis de la arteria radial con la arteria palmar profunda. Está situado en la celda palmar profunda, por delante del extremo superior de los metacarpianos y de los músculos interóseos. En relación con el ramo profundo del nervio cubital, detrás de los tendones flexores y de la fascia palmar profunda. Describe una curva cóncava hacia arriba y emite ramas ascendentes y descendentes. Por último, me quedaría hablarles del arco dorsal, que es mucho menos voluminoso que el precedente. Está situado en contacto con la primera fila del carpo profundo al plano de los tendones extensores. Origina arterias metacarpianas dorsales para los espacios 2, 3 y 4, que se bifurcan en la raíz de los dedos. La metacarpiana dorsal del primer espacio es una colateral de la arteria radial. Por su concavidad origina ramas delgadas que se anastomosan con arterias precedentes de la interósea posterior. Con respecto a las arterias de los dedos, pues irrigan la piel y la tela subcutánea de los dedos, son más voluminosas en la cara palmar. Tenemos las arterias dorsales, digitales dorsales. Se expanden alrededor de la falange proximal, a la que nos sobrepasan, y tenemos las arterias digitales palmares propias, que también se denominan colaterales. Cada dedo dispone de 2 colaterales, medial y lateral, originadas de arterias digitales diferentes, salvo en el pulgar y en el meñique. Estas arterias se anastomosan entre sí en los tegumentos de los dedos. En la falange distal se anastomosan formando un arco, de cuya convexidad se originan arterias para la región subunguial y arterias que aseguran el pulpejo a una vascularización muy rica. Las arterias de la mano, y en particular los arcos arteriales, tienen una disposición muy variable. A nivel del paciente, el acceso a los arcos palmares es bastante difícil, puesto que no se siente el latir de las arterias en las palmas, y las heridas de los dedos son siempre muy hemorrágicas. La vascularización de los dedos es muy sensible a la temperatura exterior y depende de excitaciones nerviosas. Su espasmo produce lo que se conoce como el síndrome de Raynaud. Hablando un poco de la anatomía general de las venas, podemos discernir que estas se distinguen de las arterias por diferencias considerables. Su pared es más delgada, menos elástica y más o menos contráctil. Se dilatan con facilidad, su anastomosis son numerosas y el sentido en que circula la sangre no siempre es evidente. Este hecho es particularmente cierto en lo que concierne a lo que son las venas del tronco. Existen muchas más venas que arterias. Las arterias de los miembros, con excepción de los grandes troncos de las raíces, disponen en general de 2 venas colaterales. En los miembros es necesario distinguir, primero, que las venas superficiales situadas en el plano subcutáneo, que por lo general son visibles y ofrecen numerosas posibilidades de cateterismo. Y segundo, que las venas profundas se ubican profundas a las fascias de revestimiento satélite de las arterias, y son aquellas en las cuales desembocan a alturas variables las venas superficiales, que serían venas comunicantes también.
Ciertas venas, en particular las del miembro inferior, están provistas de válvulas que se oponen al reflujo de la sangre. Su número y su disposición por pares son extremadamente variables. El número y el volumen de las venas y su frecuente disposición en plexos son favorables a la éstasis de la sangre en su interior, por lo tanto a la trombosis y a la flebitis. Este número y esa disposición son igualmente favorables al restablecimiento de una circulación venosa normal en caso de obliteración o de ligadura. La delgadez de las paredes venosas, el escaso espesor de la adventicia hacen delicadas las suturas y anastomosis venosas, cuya luz no siempre es fácil de mantener. Para el estudio del sistema venoso del miembro superior, al igual que para el inferior, tenemos dos tipos de venas: las venas o sistema superficial y las venas profundas. Las venas superficiales se llaman así porque pueden verse a través de la piel. Las venas dorsales de los dedos llevan su sangre a las venas metacarpianas dorsales, que se unen y forman una red venosa dorsal en la mano. Esta red venosa se prolonga por su parte externa como vena cefálica, que asciende por la parte externa del antebrazo y del brazo y va a desembocar en la vena axilar. Se prolonga por su parte interna como vena basílica, que asciende por la zona dorsal y luego por la interna del antebrazo y del brazo, en mitad del cual desemboca en la vena braquial. La vena mediana del codo o cubital medial une las venas cefálicas y basílicas entre sí por encima de la aponeurosis, que es la lámina de tejido conjuntivo denso regular que cubre la fosa del codo. Se utiliza para la punción venosa. Con respecto a las venas profundas, ellas acompañan a las arterias y suelen ser dobles o múltiples. Destacan la vena humeral, que continúa con la vena axilar y al llegar a la primera costilla se transforma en la vena subclavia, que se une con la vena yugular interna y forma el tronco venoso brachiocefálico. Los dos troncos venosos brachiocefálicos se unen y forman la vena cava superior, que desemboca en la aurícula derecha del corazón. El drenaje venoso tiene sus orígenes en los capilares venosos de los pulpejos de los dedos, a nivel de las yemas. Ahí se forman las venas digitales propias y las redes de capilares en la cara palmar y dorsal. Se continúan con dos sistemas, superficial y profundo. El sistema venoso superficial, compuesto por la vena cefálica y vena basílica, como ya habíamos dicho, la vena cefálica se origina en la zona lateral del plexo venoso dorsal y pasa sobre la tabaquera anatómica para dirigirse hacia el antebrazo, asciende de posterior a anterior hasta atravesar la fascia calvipectoral a nivel del hombro para drenar en la vena axilar. Mientras que la vena basílica se origina en el lado medial del plexo venoso dorsal de la mano y asciende por la superficie posteromedial del antebrazo. Asciende también hasta atravesar la fascia profunda a nivel del medio del brazo. Se continúa como vena axilar en el borde inferior del músculo redondo mayor hasta drenar en el borde medial de la vena braquial. Generalmente las venas cefálica y basílica se unen a nivel de la fosa del codo por medio de la vena mediana del codo, pero existen variantes anatómicas en relación a esta. Con relación al sistema venoso profundo, podemos decir que está formado por pares de venas que acompañan a la arteria braquial y reciben venas tributarias, que son las ramas, que acompañan a las ramas de las arterias. Son llamadas venas satélites, ya que son pares de venas que acompañan a las arterias. Las venas radiales y las ulnares o cubitales se unen para formar las venas braquiales. Estas drenan en la vena axilar, que se continúa en la vena subclavia a partir del borde lateral de la primera costilla. La vena subclavia se une con la vena yugular interna y esta unión forma las venas brachiocefálicas que drenan en la vena cava superior y esta llega al atrio derecho del corazón. Podemos decir entonces como refuerzo que las venas del miembro superior comprenden una red profunda y una red superficial, muy desarrollada y utilizada a menudo para punciones o introducción de catéteres. Cierto número de venas comunicantes perforantes que unen estos sistemas, sus troncos longitudinales tienden a formar confluentes venosos a nivel de los espacios entre la raíz de los dedos, en la mano, del antebrazo, el brazo, la región y la fosa axilar.
Hablemos de la red venosa profunda. Para ello, cada arteria del miembro superior dispone en general de dos venas satélites anastomosadas entre sí alrededor de la arteria en sí. Las venas colaterales acompañan a las arterias. Por ello, ya conocidas las arterias, la descripción de las venas se simplifica. Las venas profundas están anastomosadas con la red superficial por ramas perforantes a valvulares. Es frecuente observar en la red profunda canales venosos colaterales o de seguridad que pueden adquirir un diámetro semejante al de una vena principal. Las válvulas en estas venas son más numerosas que en las venas de la red superficial. Así existen venas profundas de la mano, del antebrazo, del brazo. En la mano existen dos venas metacarpianas para cada arteria homónima, dos arcos venosos superficiales y dos profundos, que responden a los respectivos arcos arteriales. Estas venas se continúan en parte en las venas de sus arterias satélites. Así el arco dorsal a la que llegan las venas intermetacarpianas terminan en las venas del antebrazo. En el antebrazo se ordenan en dos venas radiales y dos venas ulnares o cubitales. A estas últimas llega, entre otras tributarias, la más considerable, que es el tronco de las metacarpianas palmares y la vena dorsal de la mano. En el brazo, las dos venas braquiales se originan en el codo. Según la forma en que se unen las dos radiales y las dos ulnares profundas, que darán origen a la vena braquial lateral y medial, unidas entre sí por anastomosis transversales. En la parte superior del brazo, ambas venas pueden unirse en un solo tronco, que sería el braquial común. Cuando existe, es habitual observar un conducto venoso colateral que en general continúa a la braquial lateral. Además de las venas satélites de las arterias, la vena braquial recibe una vena procedente de la red superficial, que sería la vena basílica. Existen algunas excepciones al enunciado de que hay dos venas por arteria. Primero, las arterias digitales propias de los dedos están desprovistas de venas satélites que les correspondan exactamente. Y segundo, las arterias más voluminosas, la axilar, posee solo una vena satélite. Con respecto a la red venosa superficial, puedo decirles que las venas que la constituyen están situadas en la tela subcutánea, en vainas dependientes de esta, son pues epifaciales. Son venas solitarias, sin arterias satélites. Están acompañadas por vasos linfáticos superficiales y en parte de su trayecto por nervios cutáneos. Comunican por medio de venas perforantes avalvuladas con la red venosa profunda y se las describe a partir de los dedos, ascendiendo hacia la raíz del miembro superior. Con respecto a las venas superficiales, tenemos entonces las venas superficiales de los dedos. A partir de un arco periungual y de una red venosa del pulpejo, se identifican las venas digitales colaterales, en número de dos, una medial y otra lateral. Ambas se anastomosan transversalmente en la cara dorsal del dedo. Estas venas llegan a la raíz del dedo dorsal en relación con el eje vasculonervioso y terminan en la red venosa del dorso de la mano. Las venas superficiales del dorso de la mano y de la palma forman un plexo situado en forma superficial respecto de los nervios del dorso de la mano, plexo cuya disposición es muy variable. Se reconocen en general tres venas intermetacarpianas dorsales, reunidas por un arco dorsal donde termina la casi totalidad de la vena de los dedos, excepto la de los bordes de la mano. En el borde medial transcurre la quinta vena metacarpiana, que es la salvatela, originada en el meñique. En el borde lateral del dorso de la mano se reconoce la vena cefálica del pulgar, que drena las venas del pulgar y del borde lateral del dedo índice. Estas venas, enriquecidas por venas perforantes interóseas procedentes de la región palmar, llegan al borde ulnar o cubital y al borde ulnar del antebrazo. Las venas de la palma son menos importantes que las del dorso de la mano, más numerosas en las eminencias tenar e hipotenar. Las laterales se anastomosan con la cefálica del pulgar. Las mediales terminan en la vena metacarpiana del meñique y las venas de la parte media convergen en la región carpiana para formar la vena mediana del antebrazo. Con relación a las venas superficiales del antebrazo, se puede
Decir que son las más importantes y están situadas en la parte anterior y se describen tres venas: la mediana del antebrazo, la cefálica del antebrazo y la basílica del antebrazo. La mediana asciende verticalmente desde la palma. La cefálica del antebrazo continúa a la cefálica del pulgar y a la extremidad de la mano. Se dirige en sentido superolateral en el dorso del antebrazo y pasa a la cara anterior, donde continúa su trayecto ascendente para llegar al epicóndilo lateral y unirse a la mediana cefálica. La basílica del antebrazo comienza en el dorso de la región radiocarpiana, continúa en la quinta vena carpiana, metacarpiana, y recibe la extremidad medial del arco venoso del dorso de la mano. Cruza el borde medial del antebrazo en su tercio distal y se sitúa en la cara anterior. Llega a la altura del epicóndilo medial, donde se une a la mediana basílica. Estas tres venas constituyen tres ejes colectores principales del antebrazo, anastomosándose entre sí. Luego tenemos las venas superficiales del codo. A este nivel se dibuja la M venosa del pliegue del codo. La vena mediana procedente del antebrazo recibe aquí una anastomosis constante de la red profunda, la vena perforante o comunicante del codo, y se bifurca en una rama lateral, la vena mediana cefálica y la vena mediana del codo. La primera se continúa como vena cefálica y la segunda se une a la vena basílica. Las venas superficiales del brazo se encuentran dos venas importantes. Una, la vena cefálica, que asciende a lo largo de la superficie lateral del brazo, paralela al borde lateral del bíceps braquial, hasta la inserción humeral del deltoide, donde se inclina medialmente, alcanza el surco deltopectoral en compañía de la rama acromial de la arteria toracoacromial. Está cubierta por la continuación de la fascia del pectoral mayor con la del deltoides, algo por debajo del medio de la clavícula. Se sitúa en un espacio triangular de base clavicular producido por la separación del deltoides y el pectoral mayor. En este triángulo deltopectoral, la vena cefálica se profundiza, perfora de la superficie a la profundidad la fascia clavipectoral y termina en la vena axilar. En el curso de su trayecto se anastomosa con la basílica y recibe venas del brazo, del hombro y en su arco la vena toracoacromial. Tenemos la vena basílica que sigue la cara medial del brazo, acompañada por el nervio cutáneo braquial medial. Perfora la fascia braquial a nivel de la mitad superior del brazo para terminar en una vena braquial directamente o por una disposición plexiforme en la vena axilar. Por último tenemos la vena axilar, que resume el retorno venoso de las redes precedentes. Resulta de la unión de las dos venas braquiales o de la unión de la basílica con la braquial. Sigue el trayecto de su arteria satélite, de la que comparte las relaciones con las paredes de la fosa axilar y con los nervios del plexo braquial. Está situada medialmente y algo por debajo de la arteria. Recibe aquí numerosos afluentes dispuestos como las ramas colaterales de la arteria axilar, de las que llevan el mismo nombre, y establece como ellas anastomosis con las venas del tórax y de la base del cuello. Por sus anastomosis, la trombosis en lo que es la vena axilar no ocasiona necesariamente grandes trastornos circulatorios en el miembro superior, a menos de que la trombosis invada a ramas colaterales. Las anastomosis no son, sin embargo, suficientes para drenar la sangre venosa del miembro hacia la vena cava inferior por la vía de las venas intercostales y epigástricas. En caso de obliteración de la vena cava superior o de la vena brachiocefálica, en este caso la dilatación de las colaterales superficiales de la pared torácica se hacen aparentes, dibujando la clásica red en lo que se conoce como cabeza de medusa. El conducto venoso colateral es un conducto de volumen variable, constituido a expensas de una de las venas braquiales, a veces de una vena braquial y de la basílica. Está situado lateralmente a la vena axilar y desemboca en esta a una altura variable. En relación a la aplicabilidad de todo este conocimiento directamente a lo que es el paciente, muy aparente se puede evidenciar la red superficial, colocando en el miembro una ligadura elástica que bloquee la circulación del retorno, sin dificultar la circulación arterial del aporte, práctica que van a realizar todos ustedes a diario.
Las dos redes se pueden visualizar por venografía o flebografía, por inyección de un producto opaco en una vena del dorso de la mano que llena las venas gracias a su numerosa anastomosis. Una aguja introducida en una vena y puesta en conexión con un manómetro puede medir lo que es la presión venosa periférica. ¿Cuál es la utilidad? Son numerosas las circunstancias en las cuales se puede utilizar las venas superficiales del miembro superior, pero podemos agruparlas en tres rubros. Primero, las punciones venosas para la extracción de sangre para el análisis o sangría. Dos, para las punciones venosas para perfusiones o inyecciones de sangre o de productos medicamentosos diversos. Y tres, punciones venosas para la exploración de los grandes vasos de las cavidades derechas del corazón, como puede ser el cateterismo cardíaco, angiocardiografía, sea por inyección o por inducción de sondas largas y finas. Como cierre, le quiero traer a ustedes unos puntos claves en lo que es la recapitulación para lo que es el afianzamiento de conocimientos y puntos que deben tomar en cuenta de aquí a futuro y en el resto de su desarrollo profesional. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Del callado de la aorta emergen subclavia izquierda, carótida izquierda y tronco brachiocefálico, la carótida derecha y subclavia derecha. La subclavia se convierte en axilar y luego en braquial o humeral. La arteria humeral se divide en arteria radial y cubital. La arteria radial da una rama, la radiopalmar, que se une con la cubital para formar el arco palmar superficial. La arteria cubital da una rama, que es la cúbito-palmar, y se une con la radial para formar el arco palmar profundo. La arteria subclavia se encuentra en la base del cuello. La arteria axilar se encuentra en la fosa axilar. La arteria braquial se encuentra a nivel del brazo. Las arterias radial y cubital se encuentran en el antebrazo. Y los arcos palmares se encuentran en las manos. Con respecto a las venas, tenemos como punto de recapitulación. Primero, en la mano se conforman tres sistemas venosos: dorsal, por venas metacarpianas dorsales, palmar, ambos superficiales, y profundo. El sistema dorsal y palmar se comunican. Las venas metacarpianas dorsales forman la red venosa dorsal. Toda la sangre venosa sube por el antebrazo por la vena basílica a nivel medial y por la cefálica a nivel lateral y la cefálica accesoria entre ambas. En la palma de la mano está el arco venoso palmar profundo, formado por metacarpianas. De aquí se forma el sistema profundo que genera venas que acompañan a las arterias cubital y radial. En el codo se unen y forman las venas braquiales. Y la red superficial desemboca en la vena intermedia del antebrazo, que desemboca a su vez en cefálica y basílica a través de las venas intermedias y forman la M venosa. Como información complementaria en relación al presente tema, tenemos como actividades pendientes la elaboración del modelo anatómico, la evaluación teórica y la evaluación práctica. Les recomiendo como temas a revisar lo que son los huesos del miembro superior y la musculatura del miembro superior. Y cualquier consulta pueden realizarlo a la bibliografía sugerida, referencias de atlas anatómicos, programa 3D y asesorías con mi persona. Para irnos, quiero dejarles este mensaje, y es que si te rindes cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena. Por su atención, muchas gracias.